Venimos de una jornada repleta de empates y hoy, como todas las semanas, en minuto 87 es el turno de analizar las 6 claves de la jornada 9 de la Liga. Bueno, ya estamos aquí con las 6 claves de la jornada, como cada semana. Y por cierto, hoy tengo, la camiseta del Celta por aquí y la del Betis por ahí, que juegan hoy los dos en Europa League, como siempre animando a los equipos españoles a ver qué tal les va, pero bueno, esperemos que bien. Así que sin más dilación vamos a comenzar con el partidazo de la jornada, con ese Villarreal 2, Betis 2, que la verdad que fue un partidazo. El partido ya antes de empezar prometía porque era un partido entre dos de los mejores equipos de nuestro fútbol en los últimos años y esta temporada más de lo mismo, y la verdad que fue un partidazo que Antony decidió que no se lo llevase el Villarreal, pero bueno, en la primera parte sí que es cierto que tuvo ocasiones, pero no acabó de transformar ningún. Antony se encargó de ser el jugador diferencial, que al final es lo que tiene que ser, porque ya sabemos que es un futbolista de otra dimensión y que si no fuese por lo que ha pasado con el Manchester United, Antony probablemente, seguro, no estaría en el Betis. Pero bueno, ya digo, como partidazo de la jornada dejamos ese Betis 2, Villarreal 2, que la verdad que estuvo bastante entretenido. Y vamos con la imagen de la jornada donde ha habido para elegir. O sea, esta semana ha habido muchísimas cosas. Me podría haber quedado con las palabras de Paunovic diciendo, un poco despidiéndose del Oviedo y diciendo que le hubiese gustado estar en el Metropolitano, porque estuvo hablando en el Metropolitano de comentarista, que le hubiese gustado estar ahí entrenando al Oviedo, pero bueno, no se pudo dar. También me podría haber quedado con que Jan Virgili puede ser la esperanza del Mallorca de cara a la salvación, o por lo menos a corto plazo. Luego también con el homenaje al hermano del médico del Oviedo, que ha fallecido, como ya sabéis, y la verdad que tenía bastante vinculación con el club. También me podría haber quedado con el abrazo de Eder Sarabia con su padre, o incluso con la celebración de Araujo quitándose la camiseta, bastante simbólica para un hombre que ha perdido muchísima importancia en el Barça, pero que al fin y al cabo sigue siendo el capitán después de Ter Stegen. Pero bueno, yo me he decidido quedar con las protestas contra Miami, no porque sea el Barça contra el Villarreal, la verdad que me hubiese dado igual qué equipo hubiese sido, pero sinceramente no estaba a favor de que se jugase un partido de Miami, un partido de la Liga en Miami, y me parece bien, sinceramente, que hubiese esas protestas, que la Liga se movilizase y que Tebas por fin haya anulado ese partido. Así que ya digo, me quedo con esa imagen, pero esta semana había donde elegir. Y vamos con el gol, donde ha habido competencia también. Los dos goles de Antony, sobre todo el primero, fueron muy buenos. También marcó un golazo Buchanan. El gol de Pablo Durán con el Celta fue una jugada preciosa. También me podría haber quedado con el de Álvaro García, o incluso con el de Pedri, que fue una maravilla. Pero bueno, yo creo que me tendría que quedar con el de Bitzel, con esa chilena, que además vemos pocos goles de chilena. Así que ya digo, me quedo con ese golazo de Bitzel, que yo cuando lo vi flipé. Encima no vi el partido en directo, lo vi en diferido y la verdad que flipé. Y continuamos con la liada, donde la verdad había para elegir, pero menos que en las otras dos. Por ejemplo, me podría haber quedado con el córner del Levante, con ese gol de Frutos, que la verdad lo defiende fatal Levante, con el fallo de Danjuma nada más empezar en el segundo 30, o incluso, con la expulsión de Niom, o con el fallo de Lauli, con este extremo marroquí del Celta, que salió, tuvo la oportunidad y la verdad que falló. Una ocasión clarísima que le podría haber dado los 3 puntos, pero bueno, yo me he decidido quedar con otro fallo también del Celta, con esa expulsión de Starfelt, que no tuvo ningún tipo de sentido, la verdad, cómo reacciona Starfelt, me pareció muy extraño. Esa acción condenó al Celta y le quitó los 3 puntos, que me quedo como liada con la roja de Starfelt. Y por último, en los datos también había donde elegir. Me podía haber quedado, por ejemplo, con que el Celta lleva 7 empates a 1, con la falta de gol de la Real, o con la primera victoria del Mallorca fuera de casa, pero yo me he decidido quedar con que Álvaro García es el máximo goleador en la historia del Rayo en primera división, que me parece un dato tremendo. O sea, está haciendo historia, no lo siguiente, Álvaro Rodríguez en el Rayo, y había que celebrarlo y ponerlo aquí como dato. Y bueno, sin más dilación, ya estamos aquí con el 11 ideal, comenzamos con él. Bueno, he elegido un 4-4-2 esta semana. Y en portería, la verdad que había competencia, me podía haber quedado con Radu, que estuvo bien en el Celta y hace una doble parada espectacular, pero es verdad que quizá en el gol de la Real pueda hacer algo más. No creo que sea un error, pero bueno, creo que hay otros que estuvieron mejor. Oblak estuvo bastante bien, también hizo la parada que hace al final con el pie, es bestial. Sergio Herrera, que perdió y precisamente jugó contra Oblak, contra el Atleti, hizo un partido brutal. De hecho le ponen un 10 de media en Sofascore, que eso sí que me parece algo exagerado, pero hizo un partidazo. Y el otro que hizo un partidazo fue Aaron Escandel, que también perdió, pero es que para mí está siendo el mejor portero en lo que va de liga, el cancerbero del Oviedo. Pero bueno, yo me he decidido quedar con otro, que es verdad que ha ido a menos en las últimas temporadas, en la última temporada básicamente por la lesión, pero sigue siendo un porterazo. Me he decidido quedar con Unai Simón, que hizo 5 paradas, 0,83 goles evitados y 2 despejes por alto. No evitó tantos goles
como Aaron Scandell o como Sergio Herrera, pero es cierto que Unai Simón por lo menos sacó un punto y hace una parada en la primera parte brutal. Esa parada que hace ahí abajo a la derecha fue brutal. Y ya digo que los otros dos porteros perdieron, entonces he decidido premiar a Unai Simón, que también hizo un partidazo. Vamos con la línea defensiva, ya digo, 4 atrás. A ver, en el lateral derecho Mingueza estuvo espectacular la primera parte, pero le cambió súper pronto Giraldez, así que no le podemos ni contar. Luego también estuvo bien Johnny Otto y estuvo bastante bien Carmona, que no le valoran muy bien, pero a mí me pareció que hizo un partidazo. Es verdad que Jan Virgili, por ahí, cuidado, o sea, Jan Virgili le dio un partidito interesante, pero creo que hizo un buen partido Carmona, que encima lo redondeó con una asistencia, pero bueno, yo me he decidido quedar con el que probablemente esté siendo el lateral derecho de lo que va de liga, que no es otro que Marco Llorente como representante del Atlético de Madrid. Y voy a leer las cifras porque son brutales. 3 de 4 entradas, 5 de 5 duelos en el suelo ganados, 7 recuperaciones y 2 pases clave. Brutal, otro partidazo de Llorente, que por cierto aparece por segunda vez en el 11 ideal, y eso que podría haber aparecido más. Pero bueno, continuamos con los centrales, donde yo he escogido, bueno, había competencia, Laporte estuvo bien, Jiménez estuvo bien en su vuelta, pero sobre todo yo estaba entre 4. Nobel Mendy me encantó con el Rayo, que salió lesionado al final, me encantó, hizo un partido brutal, 13 despejes creo que hizo, unas cifras buenísimas, pero para mí hubo dos mejores. Bueno, Marcos Alonso fue brutal de nuevo, o sea, lleva 2 partidos seguidos espectaculares, pero yo me tenía que quedar con otros dos. Por un lado, con Riedel como central zurdo, como representante del Español, que al final hizo 4 de 4 duelos en el suelo, una entrada al último hombre, que básicamente es como si hubiese evitado un gol o una ocasión clarísima, y 2 de 4 duelos aéreos. A lo mejor las cifras no suenan tan espectaculares, pero la verdad que hizo un partido de verdad. Si no habéis visto el partido, véroslo porque fue brutal el partido de Riedel. Y luego me he decidido quedar con otro, que su partido, claro, no fue tanto porque jugó muy poco, pero al final fue clave cuando entró. Y eso que no juega de central, no hablo de otro que de Ronald Araujo, que también aparece por segunda vez en el 11 ideal, y jugó de delantero, marcó un gol que le dio la victoria a su equipo y hizo 2 recuperaciones en lo poco que jugó, que no sé si fueron 11, 15 minutos, algo así. Jugó muy poquito Araujo, pero ya digo, bueno, ya hemos visto esa celebración quitándose la camiseta, ya la he nombrado antes, y al final ese gol le dio la victoria al Barça y le dio 3 puntos importantísimos que le costaron bastante conseguir. Y vamos con el lateral izquierdo, donde no ha habido mucha competencia, entonces ahora os cuento lo que he hecho. A ver, no me convencía ninguno, yo estaba entre dos, entre Mojica, que entró al partido genial con el Mallorca y dio una asistencia, podía haber entrado, o con Chavarría, que no hizo su mejor partido, pero jugó bastante bien y dio una asistencia. Pero bueno, he nombrado antes a Marcos Alonso, así que como Marcos Alonso ha jugado toda su vida de lateral izquierdo y a veces juega de carrilero izquierdo en el Celta de Giraldez, le he puesto a él porque me parece que su partido fue superior a los de los otros dos. Hizo 7 recuperaciones, 7 despejes, 2 de 2 en entradas y 4 de 4 duelos aéreos. Ya digo, el partido de Marcos Alonso fue bestial otra vez, o sea, fue fundamental para que el Celta consiguiese un punto, y eso que se le escaparon 2 ahí al final del partido, en el minuto 89-90. Pero ya digo que Marcos Alonso hizo un partidazo otra vez y aparece por segunda vez en el 11 ideal y encima por segunda vez consecutiva. Pero bueno, continuamos con los 4 del medio. Vamos con la banda derecha, donde he escogido un extremo. A ver, básicamente la duda estaba entre dos. Giuliano Simeone estuvo muy bien, dando una asistencia y entró muy bien al partido por Nico tras su lesión. Pero bueno, yo me he quedado con el MVP de esta jornada, con Antony, que hizo un partido bestial, no solo por esos 2 goles, que obviamente fueron claves, pero aparte de esos 2 goles, 3 pases clave, 5 tiros y 8 recuperaciones. He cogido el dato de las recuperaciones porque me parece muy significativo para ver cómo trabaja Antony, demostrando que es uno más en el esquema Pellegrini. Ya digo, para mí este fin de fue el MVP, hizo un partidazo brutal con esos 2 goles, le tenía que coger ahí sí o sí. Y vamos con los 2 interiores, porque ahí había competencia también. Estuvo bien Edu Espósito en el Español, estuvo bien Barrios, estuvo bien Ilais Moriba. Por cierto, Barrios ya le he nombrado muchas veces y no ha entrado nunca, a ver si en alguna entra. Febas estuvo, vamos, espectacular otra vez, que está siendo de los mejores jugadores de la liga, o sea, está a ese nivel. Fornals, lo mismo. Y Bitzel estuvo espectacular, pero bueno, yo me he decidido, por un lado, me tenía que quedar por tercera vez en el 11 ideal, que creo que solo ha aparecido 3 veces él y Mbappé, me tenía que quedar con Pedri, que podría haber aparecido más aún, que hizo un gol, un pase clave, 3 de 4 regates y 7 recuperaciones. El gol que marca es una bestialidad. Ya digo, es que Pedri no tiene sentido. No tiene sentido lo bueno que es. Y luego a su lado, claro, me ha pasado esta semana una cosa, que siempre intento buscar un representante mínimo de todos los que ganan, pero hubo un equipo
que no me convenció su partido, que fue el Real Madrid, y tampoco me convenció nadie. Pero sí que es cierto que hubo dos que estuvieron bastante bien y por ello me he decidido quedar con uno en el centro del campo. Me he quedado con Jude Bellingham, ya digo, para meter un representante del Real Madrid y porque hizo un gran partido. Sobre todo, quiero destacar de Bellingham que insistió mucho en el partido y esto se ve con sus cifras porque hizo 3 pases clave, 2 tiros a puerta y 2 de 3 en regates. O sea, las cifras son buenas. Ya digo, a lo mejor Bitzel, por ejemplo, pudo hacer mejor partido, pero quería tener un representante del Madrid porque ganó. Y ya digo que sobre todo le quiero dar ese premio a la insistencia de Bellingham, así que le colocamos ahí junto a Pedri. Y vamos con la banda izquierda, donde tampoco ha estado fácil. Por ejemplo, a Rashford le ponen una malísima valoración. A mí me encantó su partido, intentándolo constantemente. Esa falta que le dio al palo. No sé si hizo 6-7 tiros. Estuvo generando todo el partido. Almada me gustó, lo poquito que entró, que además marca ese gol que le da la victoria al Atleti. Y luego, sobre todo, la duda estaba entre dos. Entre Jan Virgili, podría haber entrado perfectamente, hizo una exhibición bestial y la verdad que creo que es el jugador al que se va a agarrar Yagoba en los próximos partidos, porque la verdad que el chaval tiene un descaro, es brutal. Y honestamente creo que Yagoba confía mucho en él, pero bueno, yo me tenía que quedar con otro que hizo un partidazo, con Alberto Moleiro, que aparece por primera vez, pero ha estado unas cuantas veces nominado. Hizo un gol, una asistencia, 2 pases clave y 2 de 3 duelos en el suelo. La verdad, partidazo de Moleiro también, que entra ahí como representante del Villarreal, aunque no ganó. Y vamos a finalizar con los dos puntas y con el entrenador. Bueno, arriba me podría haber quedado con Quique García, con Pablo Durán, que estuvo muy bien, sobre todo la primera parte, igual que Mingueza, o con Kylian Mbappé, que ya le he nombrado. Bueno, toda la semana yo creo que le nombro. Pero bueno, me he quedado con dos, que uno aparece por segunda vez en el 11 ideal, que es Jorge de Frutos, hizo un partido brutal con el Rayo, 2 goles en 0,91 expected goals, y 2 goles sobre todo de tener olfato, o sea, el olfato que tiene de Frutos es brutal, y ya digo que no estuvo tan activo con balón, no hizo un partido tan bueno, pero al final marca esos 2 goles que obviamente son claves para que se lleve la victoria el Rayo. Y también me he quedado a su lado con otro que aparece por primera vez, que marcó sus primeros 2 goles y que, bueno, hizo un doblete, igual que de Frutos, que es Mateo Josef, este delantero, que bueno, ya le conocéis perfectamente, la sub-21, que quiso el Betis, quisieron muchos equipos, se lo llevó el Mallorca y hizo 2 goles en 1,14 expected goals. Lo mismo, entró sobre el minuto 60-65, me parece que fue, marcó 2 goles y al final 2 goles ultra claves para que el Mallorca se llevase la victoria, así que le tenía que meter sí o sí. Y por último, terminamos con el entrenador, me ha parecido difícil porque no me convencía ninguno. Al final, Simeone y Xabi Alonso ganan por la mínima. Luego es verdad que el Rayo gana de forma contundente, entonces me podría haber quedado con Íñigo, pero es cierto que creo que el partido estuvo en los detalles, no creo que estuviese tan mal el Levante. Luego me podría haber quedado con el Barça, pero lo mismo, gana un poco ahí también al final. Así que, aunque no me pareciese un partido brutal, me quedo con el Mallorca, me quedo con Yago Barrasate como representante. Al final, ya digo que se lleva su primera victoria fuera de casa, ya no está último en la clasificación y creo que había que premiarle, aunque es cierto que creo que también jugó con fuego bastante parte del partido, se la jugó a que no marcase el Sevilla cuando estaba bien el Sevilla, pero bueno, ya digo, se lleva esos 3 puntos y creo que era bastante merecido meter a Yagoba en el 11 ideal. Así que bueno, así queda el 11 ideal, hasta aquí el vídeo de las claves, como siempre, darle apoyo, decirme qué opináis, qué cambios haríais, darle like y suscribiros, porque ya digo que hay mucha gente que ve los vídeos, sobre todo los de la quiniela, y no estáis suscritos, así que suscribiros, que me hacéis un enorme favor, y estaros atentos a los vídeos ya seguramente la semana que viene. Hoy ya, como ya digo, es jueves, hay Europa League, así que supongo que mañana subiré este vídeo. Así que eso, darle apoyo a este vídeo y estaros atentos a los próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.